México se está llevando a cabo una reforma judicial que se ha hecho con mucha prisa, pero sin ver también las consecuencias que puede tener. Preocupa en particular, sin embargo, el hecho de que aquellos jueces y magistrados que en algún momento han decretado una suspensión a cualquier parte de este proceso han sido cuestionados públicamente, pero también están siendo perseguidos. Para hablar sobre este tema, es un gusto siempre conversar con Luis de la Barreda. Luis de la Barreda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero además fue el presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y estuvo a cargo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México durante muchos años. Luis, ¿qué significa para un país el que un juez que emite una suspensión sea perseguido por la propia justicia? Significa una quiebra del Estado de Derecho, significa un abuso propio de una dictadura, significa un atropello a la independencia judicial. La independencia judicial ha quedado aniquilada con la reforma, pero ha quedado aniquilada, digamos, en el corto plazo, en unos meses. Pero ahora ya se está persiguiendo la independencia judicial y se quiere en la cárcel a un par de jueces por haber dictado sentencias que no le gustaron al gobierno. Esto es absolutamente inadmisible. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados ha dicho desde siempre que no se puede perseguir a un juez por el sentido de sus resoluciones. Esas resoluciones se pueden impugnar, pero no se le puede perseguir. Se puede ir a un tribunal superior, Sí, ¿no es así? Claro, claro. Y que el gobierno, en lugar de hacer eso, ha desacatado las suspensiones que se han dictado en relación con la reforma judicial y ahora está persiguiendo penalmente a un par de jueces. Es completamente inadmisible. Por otra parte, en el nuevo sistema vamos a contar con un tribunal de disciplina judicial. ¿Qué significa ese tribunal? También tengo entendido porque que las decisiones de este tribunal van a ser inapelables. Y de hecho, en las enmiendas que se hicieron a la ley de amparo se determinó que las decisiones del tribunal judicial no pueden ser, del tribunal de disciplina judicial, no pueden quedar sujetas a la ley de amparo. ¿Qué significa eso? Otro abuso también inaceptable. No es un tribunal de disciplina, no es un tribunal que vaya a ver que los jueces estén asistiendo puntualmente a su trabajo, que desahoguen los asuntos en un plazo razonable, que vean que en su juzgado las cosas marchen bien. No, es un tribunal, inquisitorial, que tiene la facultad de sancionar a los jueces por el sentido de sus resoluciones, pero sancionarlos no solamente con una inhabilitación de unas cuantas semanas, de unos cuantos días, sino sancionarlos con la destitución y denunciarlos ante el Ministerio Público. O sea, puede haber cárcel incluso como sanción. Puede haber cárcel, dado que una denuncia ante el Ministerio Público puede luego terminar en una sentencia condenatoria. Es algo totalmente inadmisible. ¿Qué tanta independencia deben tener los jueces para emitir sus fallos? Porque también sabemos que hay jueces que toman decisiones que son muy cuestionables o que parecen muy cuestionables a quien no es un experto en derecho. Deben tener completa independencia, pero independencia no significa impunidad. Si un juez dicta una resolución que vaya contra las pruebas que hay en el expediente, evidentemente incurre en una responsabilidad. Lo que no puede ser, lo que no debe ser, es que por aplicar un cierto criterio jurídico, que por razonar de una cierta manera se le sancione. Eso es totalmente inadmisible. ¿Qué se hace en otros países del mundo? ¿Qué tanta independencia tienen los jueces en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia? En los países democráticos, como los que acabas de mencionar, los jueces tienen completa independencia y pueden incomodar mucho al gobierno en una o en varias de sus resoluciones, y sin embargo esas resoluciones se combaten por la vía judicial también ante tribunales de superior jerarquía, pero no se les persigue penalmente. En este momento hay una crítica muy fuerte al presidente Trump porque ha tomado decisiones que van contra el mejor espíritu de la democracia
estadounidense, pero no hay ningún juez penal perseguido en Estados Unidos. A pesar de que él los ha criticado también. Él los ha criticado y esas críticas son de un hombre al que no le gusta tampoco tener contrapesos como nuestros gobernantes, pero no se ha llegado al extremo al que ya se llegó en México de perseguirlos penalmente. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha dicho que con las elecciones judiciales que vamos a tener en nuestro país, México va a pasar a ser el país más democrático en la faz de la tierra. ¿Es cierto eso? ¿Las elecciones de jueces nos hacen más democráticos? Ella, que sin duda es una mujer inteligente y preparada, sabe que eso no es cierto. Ella está mintiendo deliberadamente. Esas elecciones, por una parte, están muy acotadas, son los 3 poderes a nivel federal y en cada una de las entidades los que hacen la preselección de los candidatos, y por otra parte, la gente que vaya a votar va a votar a ciegas, porque no conoce la trayectoria, no conoce la preparación, la honestidad o deshonestidad de los candidatos. Y lo digo con todas sus letras, es una farsa. Hay países del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, en que algunos jueces son electos por voto popular. ¿Cómo ha funcionado ese sistema? Algunos jueces son electos por voto popular, nunca los jueces de mayor jerarquía, pero no ha funcionado bien. Hay estudios donde se ha visto que estos jueces, sobre todo cuando se aproxima la elección, dictan resoluciones para darle gusto a los posibles votantes. Para volverse más populares. Para volverse más populares. Y un juez no es representante del pueblo. Esa es una falsedad. Un juez es el garante de la Constitución, el garante de las leyes, el garante de los derechos humanos. Y muchas veces esos derechos humanos se defienden contra la opinión de la mayoría. Una de las reformas que vimos en estos últimos días tiene que ver con la ley de amparo y con la eliminación de los efectos generales de la ley de amparo cuando hay un amparo o una suspensión sobre leyes generales. ¿Qué significa eso para quien no es abogado? Primero los pobres es el gran lema de la llamada 4T. Bueno, pues los pobres entonces van a salir perjudicados con esta reforma, porque solo quien puede pagar un abogado que logre una suspensión se verá beneficiado por esa suspensión. El resto de la población no. Y esto es totalmente discriminatorio y totalmente clasista. En 2011 hubo una reforma constitucional en México, una reforma constitucional que, entre otras cosas, cambió el artículo primero, que es el artículo de las garantías que tenemos en nuestro país, que determinó que en México son ley también los tratados internacionales que firme nuestro país y que determinó además un principio de progresividad, que las leyes no podían modificarse para volverse más regresivas. Y sin embargo hay quien dice que esta modificación de la ley de amparo es regresiva. ¿Qué opinas tú? El artículo primero de la Constitución es muy claro y la Constitución es la ley suprema. El artículo primero de la Constitución, como lo has explicado, Sergio, incorpora a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos a la propia Constitución. Y la reforma judicial es completamente anticonvencional. Va contra la Convención Americana de Derechos Humanos y contra otros tratados internacionales que ordenan la independencia del Poder Judicial. Por otra parte, ese propio artículo primero, entre otros principios, consagra el de progresividad, como tú lo has dicho, que implica que los derechos humanos siempre deben irse ampliando, nunca restringiendo. Y con la reforma judicial se nos está no solamente restringiendo, se nos está privando a los ciudadanos, a los gobernados, no solamente a los ciudadanos, a los gobernados, de el acceso a una justicia preparada, independiente y objetiva. El gobierno de la Cuarta Transformación ha dicho constantemente que ahora sí se están respetando los derechos humanos, que antes no se respetaban. Eso es lo que dice, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que quienes se quejan de la situación de derechos humanos es porque son corruptos o porque quieren regresar a los privilegios de antaño. ¿Realmente estamos mejorando la aplicación de los derechos humanos en nuestro país? No. Los gobiernos de la 4T
y hablo en plural porque también incluyo a al gobierno anterior a han hecho una labor donde los derechos humanos han salido muy, muy perjudicados. Se ha perjudicado el Estado de Derecho, la división de poderes, la salud, la educación, la transparencia, la seguridad pública, etc. México ha sufrido a partir de diciembre de 2018 serios retrocesos en materia de derechos humanos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en estos momentos? ¿Qué podemos hacer para mejorar la aplicación de los derechos humanos en nuestro país? Yo creo que la oposición ahí tiene un papel muy importante. Que tampoco vemos como mucha conciencia de la oposición acerca de este tema, ¿o sí? Yo veo a la oposición como un boxeador que recibió un fuerte golpe que lo derrumbó y que se levanta groggy y parece que está esperando que la campana lo salve del knockout. La oposición mexicana tendría que protestar multitudinariamente por lo que está sucediendo. Por ejemplo, por esta reforma judicial, por ejemplo, por esta persecución penal contra jueces. Ahora, hubo protestas en todo el país por la reforma judicial y, sin embargo, en las encuestas de opinión dice que la mayor parte de la gente está de acuerdo porque dice que pues, la justicia es muy injusta en nuestro país porque tenemos muy mal sistema de justicia. La gente en general no distingue entre las diferentes fases de la justicia. Por ejemplo, se habla de la impunidad. La impunidad se debe sobre todo al Ministerio Público. Tenemos ministerios públicos, y me refiero al federal. Y la reforma judicial no toca a las fiscalías ni al Ministerio Público. No toca a las fiscalías, no toca a las policías, que es ahí donde está el corazón de la impunidad. Los interrogados en una encuesta sobre qué les parece el Poder Judicial, pues repiten lugares comunes o muchas veces opinan sin tener conocimiento de lo que realmente pasa. Estamos viendo, de hecho, una situación en que gobiernos populistas en distintos países del mundo están logrando eso, están cambiando las constituciones. Víctor Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia, Donald Trump en los Estados Unidos, en El Salvador vemos a Nayib Bukele, en México tuvimos a López Obrador. ¿Qué está pasando? Históricamente, ¿cómo podemos designar estos tiempos del populismo y qué significa para nosotros? Como un momento muy triste para la democracia, como un ocaso de la democracia, pero un ocaso no significa el fin. Esperamos que luego vuelva a salir el sol. Momentos muy difíciles para la democracia, momento en que los gobiernos autoritarios están obteniendo éxitos con engaños, con demagogia y con medidas represivas. Pero parece además que el discurso fácil, en realidad es un discurso que viene desde los tiempos de Mussolini y de Hitler, aunque quizás no sean necesariamente fascistas estos, pero este discurso de culpar de todo al enemigo, culpar de todo a los judíos, culpar de todo a los migrantes, culpar de todo a Calderón, es una solución fácil. Y después decir yo represento la honestidad y soy lo mejor que ha existido, y después repetir mentiras una y otra y otra y otra vez hasta que se vuelvan verdad. Es un sistema, de hecho, que fue desarrollado ya en los años 30 y que parece que sigue funcionando. Y que ahora se está replicando, y lamentablemente se está replicando con éxito. Quienes no tenemos alma de vasallos ni de dictadores tenemos que estar en contra de esa tendencia. Bueno, pues Luis de la Barreda, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por ayudarnos y gracias por mantener tu trabajo en defensa de los derechos humanos. Sergio, mil gracias a ti. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.